Antes de la revolución digital, la enseñanza se basó en el uso de papel y lápiz, en la búsqueda de información dentro de libros opacos en forma y estáticos en contenido. El siglo XXI y la expansión tecnológica en todas las áreas de la vida cotidiana trajo consigo una continua transformación en la educación. Desde el año 2009, Positiva Compañía de Seguros, como la administradora de riesgos laborales del Estado colombiano, tomó la educación virtual como una de las soluciones más potentes para garantizar acompañamiento permanente, oportuno, equitativo e inclusivo con la población económicamente activa del país. Nuestro propósito más profundo es garantizar una educación virtual consistente, donde se haga buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y así generar un crecimiento no solo empresarial, sino personal. La Positiva educa la generación de material educativo que ha sido de enorme beneficio. Posipedia nos ha permitido mantener actualizados a nuestros colaboradores. Ha llegado a las personas en cada uno de sus hogares y ha hecho partícipes no solamente a los empleados, sino también a sus familias. Gracias a la unión de las TIC y el aprovechamiento de la educación en seguridad y salud desde sus componentes de capacitación, formación, entrenamiento, inducción y reinducción, Positiva a lo largo de 12 años ha logrado para Colombia crear y lanzar formalmente en el año 2009 el primer centro experto de educación en seguridad y salud para el cuidado de la vida llamado Posipedia, donde se ha logrado obtener 6.538.404 consultas a los diversos contenidos, donde el 69.5% se han realizado por parte de mujeres y el 30.5% corresponde a consultas realizadas por hombres. Construir y compilar durante 12 años un total de 1.287 herramientas educativas para la prevención de riesgos laborales y contribuir al país con 9.464.784 horas de educación para la promoción de la salud y la prevención de accidentes y enfermedades en los sitios de trabajo. Además de resaltar el impacto y la contribución al cuidado del ambiente, en donde Positiva ha logrado evitar la tala de 19.718 árboles gracias a la disminución del uso del papel. Lo que buscamos a través de la educación virtual es organizar la información, aprovechar el conocimiento y potenciar las experiencias vinculando aspectos metodológicos y didácticos propios del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la vida. Queremos velar para que los trabajadores colombianos sean autónomos, autorreflexivos, autoconclusivos. Nuestro propósito es generar valor, compromiso y amor por la prevención de los riesgos laborales. Para el Gobierno Nacional y la ARL Positiva, la preservación de la salud de los trabajadores colombianos es la prioridad. Por eso la gestión con las regiones ha sido fundamental y se ha logrado la participación de 47.324 trabajadores de la zona Atlántico, 59.155 trabajadores de la zona Santander, 138.028 trabajadores de la zona Bogotá, 70.986 trabajadores de la zona Valle y 78.873 trabajadores de la zona Antioquia. Positiva Compañía de Seguros no se detiene. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión. Seguimos trabajando y preparándonos para cuando nos volvamos a encontrar. Seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Yolima Guzmán, parte de esta familia Positiva, y quiero darles la bienvenida al segundo Foro Regional San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Departamentos Seguros y Responsables con el Bienestar, todos unidos por un nuevo comienzo. Bioseguridad para el cuidado de la vida. Hoy, Positiva se une con la Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencia Islas, Cajasahí, y Azopagos S.A. para realizar un taller web de acompañamiento especial para toda nuestra población del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con un propósito fundamental de servir de apoyo a un proceso equilibrado de transición que no ponga en peligro el bien más importante, nuestra salud y la vida de todas las personas. Estoy segura que este será un espacio de mucho conocimiento, de aprendizajes y nuevas experiencias.
Sin más preámbulo, damos inicio a nuestro taller web Bioseguridad para el Cuidado de la Vida, segundo foro regional. Quiero invitar a la ingeniera Sabina Cristancho, gerente de corredores de la Vicepresidencia de Negocios de Positiva Compañía de Seguros S.A., para unas palabras de bienvenida. Doctora ingeniera Sabina, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Es un gran placer darles la bienvenida a este segundo foro, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esperamos que ustedes estén muy contentos con la atención que Positiva ha brindado para sus empresas. Quiero decirles que son la razón de ser para nosotros, trabajadores afiliados y empresas afiliadas. Voy a contarles algunas cosas que hemos hecho durante esta pandemia para ustedes. Hemos entregado más de 7 millones de elementos de protección personal. Y no es solamente hacer la entrega del elemento, sino acompañarlos con los protocolos y el asesoramiento respectivo en el correcto uso de los elementos de protección. Esto va acompañado de 42.000 cartillas y 57.000 kits de bienvenida virtual para ustedes. De igual manera, nos hemos destacado como aseguradora en el manejo virtual. Tenemos una tecnología maravillosa que hoy nos une. A diario realizamos 3 o 4 webinars enfocados en muchas temáticas, como lo son salud mental, asesoramiento jurídico, bioseguridad. Todo esto para ustedes que son nuestras empresas afiliadas. Si las personas no pueden realizar el webinar en línea, todo queda en un repositorio que ustedes pueden ubicar de manera muy fácil y realizar todo este aprendizaje. También quiero decirles que hemos estado acompañándolos muy de la mano en el tema del reintegro seguro al trabajo. Contamos con 180 herramientas educativas y adicionalmente hemos desarrollado 48 protocolos donde ustedes van a encontrar, de acuerdo a su sector económico, una guía de bioseguridad para tener un reintegro seguro al trabajo. Eso es lo que queremos, acompañarlos, estar de la mano de ustedes. Hoy, desde San Andrés, contamos con un punto de atención. En este punto de atención hay atención virtual y atención presencial. Apóyense en nosotros. Hay una gerencia del Atlántico que los atiende. Hoy en día está en mi encargo. Cuenten conmigo y con todo mi equipo de trabajo para asesorarlos, para acompañarlos. Estamos aquí, somos su aseguradora de riesgo. Les damos la bienvenida a este foro. Esperamos que lo disfruten y que tengan mucho aprendizaje sobre todo lo que hemos aprendido como su aseguradora de riesgos. Bienvenidos. Muchísimas gracias, ingeniera Sabina. Así es, esperamos que este sea un espacio muy provechoso. Ahora quiero invitar a la doctora Jessica Gordon, jefe de talento humano de Cajasahí, para unas pequeñas palabras de bienvenida. Muy buenos días, doctora. Apreciados afiliados, buenos días. ¿Cómo están? Apreciados afiliados, bienvenido al segundo foro de regional de bioseguridad y seguridad y salud en el trabajo para el cuidado de la vida. La Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencias Isla, en el nombre del Consejo Directivo y el director Arnovis Tavera Wilches, les expresa sus agradecimientos reconociendo la gran importancia de anuar esfuerzo por el fomento de conocimiento y sensibilización de la estrategia y corresponsabilidad de las diferentes empresas y entidades por crear capital humano y conciencia social del cuidado sobre la importancia de la bioseguridad para el cuidado de la vida. Nos sentimos honrados de su participación y seguro que generará gran impacto en el capital humano de nuestros afiliados y la comunidad en general en las islas de San Andrés y del territorio insular. Bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora Jessica Gordon. Ahora queremos invitar al doctor Jorge Gutiérrez, gerente general y representante legal de Azupaus. Bienvenido, doctor Jorge. Yolima, muchísimas gracias. Como siempre en este recorrido que hemos emprendido por todo el país, en esa alianza que tenemos con
29 cajas de compensación que tienen cobertura nacional, con Positiva, con la Vicepresidencia de Prevención y Promoción, pues acompañando a este territorio tan querido del país, a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y como siempre a Sopagos, que es un operador de información de pila, de los cuales son dueños 29 cajas de compensación del país, incluyendo Cajasay. Pues un saludo muy especial, obviamente, al doctor Arnovis Tavera, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero a la doctora Jessica, que le representa adecuadamente, a la ingeniera Sabina Cristancho, de Positiva, y como siempre con un mensaje muy sugestivo de algo que lo tenemos que mirar con mucha positividad, y es que tenemos que entrar a funcionar en una nueva realidad, pero con una muy buena seguridad. Y en esto ha sido el énfasis de lo que hemos hecho en todo el país, en esta alianza con la Positiva y las cajas de compensación, de llevar un mensaje y toda una gran herramienta, como lo mencionaba muy bien la ingeniera Sabina, una gran herramienta de elementos educativos para hacer un retorno con una bioseguridad adecuada, no solamente a nuestros sitios de trabajo, sino en la responsabilidad que tenemos en la comunidad. Es por esa razón que Azopagos viene acompañando todos esos eventos en el país y con una gran satisfacción hoy en ese sitio tan querido para todos los colombianos como es el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Al doctor Cristian Payares, que hoy va a tener, digamos, el fondo de este evento, pues el mensaje que siempre ha habido de un mensaje muy fuerte y muy bueno que se hace en estos eventos, un recibimiento muy especial. Muchas gracias a todos por su asistencia y como siempre estaremos, no solamente la Positiva que tiene, ha sido el líder de este mensaje tan positivo para todo el país, sino las cajas de compensación y Azopagos S.A. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen provecho en las conferencias. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Antes de dar inicio con este contenido técnico de este evento, quiero invitarlos a que nos tomemos nuestra foto virtual. Por eso quiero invitarlos a que enciendan sus cámaras, todos, la ingeniera Sabina, el doctor Cristian Payares, doctor Jorge y la doctora Jessica. Bueno, entonces todos por favor sonriamos con una grande sonrisa para la foto virtual. Muy bien, así conmemoramos este evento y lo dejamos guardado para todos nosotros. Entonces, quiero invitarlos a nuestra segunda parte del foro, a nuestro contenido técnico, pero antes quiero dejarles un video para que tomemos una pausa antes de todo este contenido técnico que ya muy adelante nos va a explicar nuestro experto el día de hoy, Cristian Payares. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible, conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón,
Evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Bueno, ahora quiero invitar al doctor Cristian Pallares, coordinador médico del Comité de Infecciones y Vigilancia Epidemiológica del Centro Médico Inbanaco. Bienvenido, doctor Cristian. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Permítanme un segundito. Quiero confirmar si todos están viendo la pantalla. Sí, señora, ahí la vemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí realmente es un gusto estar aquí con ustedes. La idea es que hablemos un poco de la bioseguridad y lo vamos a enfocar bajo una dinámica de desmitificar algunas de los mitos y la desinformación más importante que se ha producido a lo largo de esta pandemia. Por eso es muy importante que ustedes estén muy conectados y que cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, este es el escenario para hacerlo. Entonces, vamos a empezar a hablar de estos mitos. Por aquí les paso mi contacto y también les paso mi Instagram, donde estoy haciendo una fuerte campaña para luchar contra la desinformación y tratar de mantener a las personas informadas. Es @docpallares. ¿Cuál es la idea de luchar contra la desinformación? Se dan cuenta ustedes que la desinformación genera muchísima ansiedad. Y la ansiedad es el factor más importante para cometer errores. Y esos errores nos pueden llevar a el contagio o a la propagación de la enfermedad. Vamos a empezar con este primer mito. Y este primer mito nos habla de que el coronavirus ha sido un virus nuevo, mutante, creado en el laboratorio. Ustedes pudieron darse cuenta que esto es un discurso que la gente menciona constantemente, de que este virus es un arma biológica para tratar de controlar a las personas, para tratar de controlar el ambiente. Y la verdad es que eso no es cierto. Los coronavirus se conocen desde hace muchísimos años. Para ser exactos, desde hace más de 50 años. Esta mujer que ven ustedes en la diapositiva es June Almeida. Ella fue una viróloga escocesa que descubrió el primer coronavirus en una zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Que algunos microorganismos, como los coronavirus, viven en los animales sin hacerles daño, hacen parte de ellos, están con ellos, pero no generan ningún daño. El problema viene desde nosotros los humanos. Y aquí viene una primera lección que tenemos que aprender sí o sí como humanidad. Si nosotros como especie seguimos pensando que el mundo nos pertenece,
seguimos maltratando otras especies, invadiendo los espacios de otras especies, torturando a otras especies, haciendo lo que ustedes han visto, por ejemplo, en Asia, en estos mercados fríos, donde se comen a los animales, los tienen hacinados y los matan enfrente de sus comensales y se los comen crudos. Cuando nosotros hacemos todo este tipo de cosas, ese es el momento donde esta zoonosis, este microorganismo que está en un estado zoonótico con un animal, migra a otra especie. Y entonces cuando brinca a otra especie y pasa a los humanos, nosotros no estamos familiarizados, porque para nosotros no es una zoonosis, nuestro sistema inmunológico no lo está tampoco, y por esa razón es que nos enfermamos. Solo para darles un dato, hay más de 3.000 serotipos distintos de coronavirus viviendo solamente en los murciélagos, porque no solo en los murciélagos, no, los murciélagos no son exclusivos para el coronavirus. Entonces, ya se pueden imaginar, si seguimos con estas conductas, cuál va a ser el escenario del mundo en los próximos años. Es importante también tener en cuenta que nosotros actualmente conocemos 7 tipos de coronavirus distintos. Y lastimosamente la gente no habla de esto y deberían hablar de esto. ¿Por qué razón? Porque eso nos permite entender muchísimo mejor la dinámica de esta enfermedad. Hay 4 de esos serotipos que son ya endémicos en el mundo. ¿Qué significa que sean endémicos? Que están dispersos por todo el mundo y anualmente en algunos países al norte de Europa, por ejemplo, más del 30% de los resfriados comunes corresponden a esos coronavirus. O sea que los coronavirus ya estaban con nosotros, son endémicos en el mundo y han demostrado ese potencial de contagiar a la gente. La gran diferencia con respecto al SARS-CoV-2, a este COVID-19, es que estos 4 coronavirus tienen letalidades inferiores al 1%, pero este coronavirus nuevo tiene una letalidad superior a eso, o sea que no es simplemente un resfriado común, para algunas personas puede significar la muerte. Y la letalidad en el mundo, que está oscilando entre un 3.5%, dependiendo del momento en el que lo miremos, porque si nos remontamos, por ejemplo, a los primeros picos de países como España o como Italia, donde la letalidad superó el 16%, pues vamos a ver que la letalidad oscila. Dicho esto, hay 2 serotipos para completar esta familia de los 7 serotipos de coronavirus que no son endémicos en el mundo, han generado brotes y tienen letalidades del 10% para el SARS-CoV-1, que es el que taxonómicamente se parece mucho al SARS-CoV-2, y para el MERS hasta de más del 30%. O sea que la capacidad de matar, la letalidad, quiere decir de la gente contagiada, la gente que se muere, pues es importante, y este no es el virus más letal de la familia. El MERS, por ejemplo, imagínense que mueran 3 de cada 7 personas contagiadas, es una letalidad importante. Este es otro de los mitos muy importantes que han generado mucha desinformación en nuestros pacientes, y es que las personas piensan que los hospitales son la fuente más importante de contagio. Y resulta que eso no es cierto, porque las formas leves de la enfermedad están afuera en la calle. Más del 80% de la gente que se contagia nunca va a requerir una hospitalización ni una estancia en cuidado intensivo. Por el contrario, por cada persona positiva que tenemos, hay 20, 30 personas positivas que se van a la calle, porque no respetan el aislamiento, no son empáticos con las otras personas, y al hacer esto van a generar mucha más diseminación de la enfermedad. Otro punto importante es que en los hospitales contamos con todos los elementos de protección personal, y en la calle la gente tiene la mascarilla, que ha demostrado ser eficaz, pero que el mal uso pues ha demostrado que aumenta ese riesgo de contagio, y ya se han dado cuenta ustedes pues las innumerables evidencias que hay con respecto al mal uso de la mascarilla quirúrgica o del tapabocas. En los hospitales tenemos alcohol glicerinado, y con el pasar de los años hemos desarrollado la cultura de hacernos higiene de manos. La gente en la calle no se lava las manos, tampoco se las higieniza, y peor aún no respetan la distancia. Y ahora que hablemos de esta tríada de distanciamiento, uso adecuado del tapabocas y higiene de manos, nos vamos a dar cuenta por qué mantener la distancia es fundamental
en este momento evitar reuniones sociales, aglomeraciones, celebraciones de cumpleaños y demás es un deber con el resto de las personas por el bien común. La razón es porque en los escenarios donde hay aglomeraciones y no se respeta el distanciamiento, las probabilidades de contagio son muy superiores. Este es otro mito que aplica para nosotros los trabajadores de la salud. ¿Por qué razón? Porque muchas de las personas que trabajan en el hospital, en los hospitales, creen que los pacientes son los que los van a contagiar. Entonces afirman que en los pacientes está el mayor riesgo de contagio. Bueno, yo les quiero decir que de las investigaciones que se llevan a cabo ya en el país y de lo publicado en el mundo, más del 70% del contagio de los trabajadores de la salud se ha dado por nexos indirectos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se los han pegado los pacientes que han atendido positivos, sino el compañero de trabajo. Entonces, escenarios como, por ejemplo, que tú estés en un turno y te vayas a comer con el colega, desayunar, almorzar, o con la jefe, o con el auxiliar, o con el fisio, sin distanciamiento. Esos son los escenarios que han generado mayor contagio. Entonces, mucho cuidado con los sitios cerrados y poco ventilados en la clínica, mucho cuidado con los cafetines, con los restaurantes, porque allí es donde la gente se está contagiando, no con los pacientes. Es en esos escenarios donde las personas bajan la guardia. Y hablemos ahora un poco de los elementos de protección personal, porque en el marco de la pandemia esto fue muy cuestionado al principio, pero hay que tener en cuenta que tanto la evidencia de hace más de 10 años con respecto al contagio de los coronavirus, aprendimos mucho como humanidad del SARS y del MERS, que son más letales que el SARS-CoV-2, y adicionalmente la evidencia que salió en el primer semestre del año y también en los últimos meses, pues ha mostrado que de acuerdo a la transmisión, el aislamiento para estas personas es contacto y son las gotas. Porque la transmisión se da principalmente o por contacto, cuando el virus contamina una superficie, porque alguien tose, estornuda o toca la superficie, tú la tocas y te llevas la mano a la cara. Y recuerden que las mucosas, sobre todo la nariz y la boca, son los principales escenarios donde al yo tocar mi cara, pues estoy generando ese contagio. Los seres humanos nos podemos tocar la cara hasta 500 veces al día, o sea que es demasiada la oportunidad, por eso la higiene de manos es fundamental. Y adicionalmente, si bien el virus no puede durar tanto tiempo en una superficie contaminada, recuerden la temperatura y la humedad relativa lo alteran y lo destruyen, pero sí puede durar el tiempo suficiente para poder contagiarte. El otro tema son las gotas, la gente enferma, la gente que tose o estornuda. Dentro de las gotas, nosotros estamos hablando de en ese 30% que puede ser en un sintomático a través del contagio, los aerosoles, y más adelante vamos a desmitificar un poco la aerolización, porque no todo genera aerosoles y no todos los aerosoles han demostrado poder contagiar a las personas. Pero sí hay un punto importante que tenemos que tener en cuenta y tiene que ver directamente con los sitios cerrados y con los sitios poco ventilados. Hablemos entonces de las precauciones por contacto y de las precauciones por gotas. Y vamos a mencionar cuáles son, digamos, los cuidados más importantes con los elementos de protección personal. El contacto hace alusión a las batas y a los guantes, pero ojo, las batas son de un único uso. Yo no puedo ponerme una bata en un turno y estar todo el turno con la bata. Eso es un problema gigantesco y la razón es porque las batas se contaminan la primera vez que te la colocas y de allí en adelante sigues contaminando absolutamente a todo el mundo. Entonces sí es fundamental que ustedes tengan presente que las batas son de un único uso, porque si yo me pongo una bata y atiendo una cantidad de gente con la bata puesta, pues voy a contaminar mi bata y voy a contaminar al resto. Los guantes también son de un único uso y solamente deben usarse cuando yo estoy revisando un paciente sospechoso o positivo o cuando tengo contacto con secreciones o fluidos. Ojo con ponerte guantes absolutamente para todo,
¿Por qué razón? Porque los guantes se contaminan. Tú te pones los guantes, tocas algo y una vez que toques eso, inmediatamente tu guante está contaminado y de ahí en adelante sigues diseminando absolutamente todo lo que se te haya pegado en el guante. Además, el uso de los guantes disminuye la adherencia a la higiene de manos porque una persona enguantada no se puede friccionar. También mucho cuidado con friccionarse las manos con guantes, echarse el alcohol, aplicarse el alcohol encima de los guantes. Las soluciones alcohólicas no están diseñadas, los guantes no están diseñados y su material para soportar soluciones alcohólicas a más del 70%. Entonces vas a comprometer este elemento de protección personal. Este es un mito que ha sido mucho objeto de controversia todo el tiempo. Y es que las personas afirman que deben usar N95 todo el tiempo y que de lo contrario la gente se va a contagiar. Y de aquí tenemos que aprender de brotes anteriores en el mundo del SARS. Estos estudios son en SARS-CoV-1, que para efectos prácticos se contagia exactamente igual que el SARS-CoV-2. Recordemos que la única diferencia entre el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 en términos de contagio es que el SARS-CoV-1 contagiaba en una mínima proporción cuando aún no habían síntomas y el SARS-CoV-2 puede empezar a contagiar en las personas asintomáticas, principalmente por el contacto. De estos estudios que se hicieron en trabajadores de la salud, se identificó que las personas que usaban N95 todo el tiempo, evidentemente la N95 es un respirador, tú respiras a través de esa mascarilla y esto hace supremamente más difícil respirar y también genera más cansancio. Entonces, quien usa rutinariamente todo el tiempo una mascarilla de estas va a generar más cansancio y va a incrementar el riesgo de infección cruzada porque va a sentir la necesidad de tocarse todo el tiempo la mascarilla. También hay varias evidencia publicada, esta es una revisión sistemática y metaanálisis de hace poco, que reunió muchos de los brotes de SARS y MERS y la transmisión, comparando trabajadores que solo usaban una mascarilla versus que usaban solo una N95 en el manejo convencional de los pacientes, ojo, no en procedimientos generadores de aerosoles, en el manejo convencional, y encontró que ambas se comportaban como un factor protector. También hay varias revisiones sistemáticas y metaanálisis que han mostrado que tanto la mascarilla quirúrgica como la mascarilla de alta eficiencia N95 para el manejo convencional protegen. Y esta es una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Lancet hace menos de 6 meses que muestra cómo ambas mascarillas protegen igual. Esta revisión sistemática y metaanálisis de ensayos clínicos controlados, que incluyó otros coronavirus como el SARS-CoV-1, mostró que no había una diferencia entre la N95 y la quirúrgica para el manejo convencional de un paciente. Y entiéndame en el manejo convencional, no estoy hablando de intubación, no estoy hablando de dar compresiones cardíacas, no estoy hablando de hacer fibrobroncoscopias, estoy hablando del manejo convencional del paciente donde no hay procedimientos generadores de aerosoles. Pero entonces remontémonos a los aerosoles. Y en los aerosoles, los únicos procedimientos que tienen evidencia de contagio son la intubación endotraqueal, la ventilación no invasiva, la traqueostomía, la realización de la traqueostomía y la ventilación manual antes de la intubación. Estos son los procedimientos realmente potenciales generadores de aerosoles que han demostrado contagio en los trabajadores de la salud. Entonces tengamos en cuenta ese contexto y también tengamos en cuenta que un paciente desde el que inicia sus síntomas hasta el día 10-14 es contagioso, más allá del día 14 no va a contagiar a nadie. Y si estuviera en una unidad de cuidado intensivo, tú podrías ampliar el nivel de seguridad al intervalo de confianza, de acuerdo a la evidencia científica publicada, hasta el día 20. Más allá del día 20, esa persona no va a contagiar. Estas personas no están contagiando todo el tiempo. Uso de mascarilla de alta eficiencia N95 y cirugías. Entonces, esto también fue objeto de controversia. Esta evidencia toda es de este año, que mostró cómo el humo quirúrgico o la cirugía mínimamente invasiva no eran un factor de riesgo para contagio. ¿Ya? Sí, ¿qué significa eso? Que encontraron en el aire y en muchos de los aerosoles de la cirugía laparoscópica copias del virus inviable. O sea que en cirugía tampoco necesito yo ponerme una N95
para operar absolutamente a todos los pacientes, salvo que vaya a hacer cirugías de base de cráneo, cirugías de otorrinos, lo que tiene que ver con la vía aérea, o cirugías directas al tórax. Con este mito también se ha desarrollado otro mito, y es que las personas creen que deben protegerse mucho más inclusive que una N95, y entonces estas máscaras elastoméricas o estas full face se volvieron muy famosas entre los trabajadores de la salud. La verdad es que estas máscaras son un problema, y son un problema primero porque tienen válvulas de exhalación. Las válvulas de exhalación significan que el aire que tú estás exhalando es un aire que sale como lo estás efectivamente botando, no pasa por ningún filtro, y si tú estás contagiado o tienes cualquier otra enfermedad, pues vas a pegarle, si es por transmisión por gotas o aerosoles, a otra persona si toses o estornudas enfrente de ella. Es por esa razón que estas máscaras no están avaladas para el uso intrahospitalario. Adicionalmente, tendrías que limpiarlas todo el tiempo, y al estarlas limpiando, pues tendrías que armarlas y desarmarlas, y eso puede aumentar el contagio por contacto. Entonces recordemos que lastimosamente los videos de los asiáticos nos hicieron demasiado daño, primero con este tipo de elementos que no están aprobados para uso hospitalario, y segundo con las personas que se colocaban una cantidad de ropa encima, batas, estos overoles o monotrajes, y ahora vamos a ver un poco que esto tampoco tiene evidencia. Para hablar de la eficacia del filtro de la N95 se han hecho innumerables estudios. Aquí les menciono, perdónenme lo chiquito de la letra, pero quería mostrarles todos los estudios porque esto no es una recomendación a la ligera, desde este año hasta hace 30 años atrás. 30 años atrás se demostró que las partículas, inclusive menores a 0.6 micras, no podían atravesar los filtros de alta eficiencia, porque contrario al 95% de la filtración, contrario a lo que la gente piensa, estas partículas más chiquitas tienen movimientos aleatorios y no movimiento vectorial, entonces no impactan directamente sobre la mascarilla, se hace más difícil pasar. El mito que les mencionaba, las personas afirman que entre más cubierta estén, mucho más protegida están las personas, y esto es totalmente falso. La razón de esto es que al tener tú más elementos de protección personal encima, lo que estás haciendo es aumentando la superficie de contacto, y al retirártelos principalmente aumentas el peligro de poder contagiarte. Entonces, entre más cosas me ponga, no es mejor. Esta es una revisión sistemática de metaanálisis publicada en Cochrane que terminó de cerrar esa discusión. Es una evidencia muy sólida. Por fuera del hospital, uno no necesita nada de esto, ni máscaras full face, ni necesita caretas con visera, ni necesita overoles, ni necesita guantes. Uno no necesita nada de esto, necesita más bien estar algo ligero de ropa, evitar el uso de accesorios que aumenten las superficies de contacto y alejarse de las personas sintomáticas o esas personas que dicen que es que simplemente tengo una gripita, porque esa gripita probablemente es coronavirus. Entonces tengan mucho cuidado con las personas con síntomas o con las personas que desarrollan síntomas de cuadros gripales, porque esas son las personas más peligrosas para efectos del contagio. En las oficinas es importante mantener los escritorios sin tantas cosas que a veces no utilizamos, sin tanto desorden, porque estas cosas y el desorden dificultan la limpieza y la desinfección. Entonces hay que tratar de mantener las cosas sin tanto desorden y idealmente tenerlas así para que el proceso de limpieza y desinfección sea adecuado. Ojo con las zonas comunes, ojo con los sitios, las áreas comunes de comida, de alimentación, los cafetines, porque allí las personas bajan la guardia, se quitan el tapabocas, no respetan el distanciamiento físico y terminan en problemas. Entonces, en las zonas comunes es muy, muy importante no andar con elementos de protección personal, por favor, son para la atención del paciente, solamente el tapabocas, no juntarse tanto, y no automedicarse. Esta también es una recomendación no solamente para el personal de salud, sino para el personal de la comunidad en general. Las personas se están automedicando demasiado. Hay ensayos clínicos controlados que están corriendo apenas para intentar demostrar si esto ha funcionado, y les digo que los resultados han sido muy desalentadores con algunos de estos medicamentos. Entonces, automedicarse puede
tener problemas para otras patologías que tú tengas, o si tú estás tomando algún otro medicamento, no sabes qué interacciones pueda tener ese medicamento y puede generarle la muerte a una persona o una hospitalización que se podría haber evitado. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de las pruebas para la detección y de cómo ha cambiado la dinámica de las pruebas, porque este es un mito que uno frecuentemente escucha y sobre todo en los trabajadores de la salud. Las personas afirman que necesitan conocer el estado de salud y hacerse pruebas periódicamente. Y parte de esto tiene la culpa los primeros lineamientos del ministerio, que decían que había que hacerle pruebas rutinariamente a personas que estuvieran en áreas COVID. Ya, como lo conocemos, el riesgo de una pandemia está afuera y adentro del hospital y adicionalmente ya sabemos muchísimo más de las pruebas. Esta es la primera, que es el gold standard, que es la RT-PCR. Esta prueba lo que identifica es material genético del virus y mediante una transcriptasa reversa y después una reacción en cadena de la polimerasa, vuelve eso al lenguaje de RNA-ADN y lo amplifica. Una prueba de estas funciona perfecto en los sintomáticos. O sea, si usted tiene síntomas, le va a funcionar muy bien. Si usted no tiene síntomas, la prueba no funciona tan bien. Entonces la sensibilidad empieza a caer un poco. Y es importante tener en cuenta que si tú eres un contacto estrecho de algún paciente positivo o de alguna persona sospechosa o positiva, debes esperar 7 días desde el contacto para hacerte la prueba, porque ese es el periodo de incubación. Si te haces la prueba antes, muy tempranamente la prueba va a dar negativa. También es importante tener en cuenta que cuando esta prueba es positiva, la prueba puede permanecer positiva hasta más allá de 2 meses. O sea que no vale la pena hacer pruebas RT-PCR de control porque van a salir positivas, porque digamos que el cadáver del virus, fragmentos del virus quedan en la garganta por más tiempo. No son contagiosos, son inviables, pero la prueba los va a identificar, los va a transcribir y los va a amplificar. Esta es la segunda prueba. La segunda prueba, que es otra prueba gold standard, que es la prueba antigénica. Esta prueba antigénica es una prueba de inmunocromatografía, este cassette que ven ustedes aquí. Su sensibilidad es similar a la de la RT-PCR. En asintomáticos su sensibilidad cae mucho, o sea, en las personas que no tienen síntomas, mucho más que la de la RT-PCR. También va por hisopado, como la RT-PCR, y también funciona perfectamente en los sintomáticos. Esta tercera prueba, y quiero que se centren solamente en esta primera, la inmunocromatografía de flujo lateral, las pruebas de cassette, esta es una prueba serológica, o sea, es una prueba en sangre. Esta prueba no es diagnóstica. Si tú tienes un resultado positivo, esta prueba no significa que tengas coronavirus. Y con las pruebas, las famosas pruebas rápidas, están el ELISA y la quimioluminiscencia. No voy a hablar de ellas, no las tenemos disponibles en el país, pero sí les quiero mostrar que la inmunocromatografía de flujo lateral, la prueba rápida, los anticuerpos, empiezan a tener un buen rendimiento más allá del día 10, desde el inicio de síntomas. O sea que en un asintomático no sirven para nada. O sea que si te los tomas inclusive empezando la enfermedad no van a servir para nada. Y recordemos que ya les hablé de 4 serotipos de coronavirus endémicos en el mundo y también en nuestro país, en Colombia. O sea que esta IgM sí puede tener reacciones cruzadas con otros coronavirus y puede que la persona tenga otra cosa. Es muy importante tener en cuenta eso para que ustedes identifiquen que solamente hay 2 pruebas que son diagnósticas, RT-PCR y antigénica, que se deben tomar en unos tiempos determinados y que la prueba antigénica para efectos prácticos no sirve para mucho. Las pruebas de RT-PCR y antigénicas entonces sirven para el diagnóstico en los sintomáticos y para seguimientos epidemiológicos. Recuerden, ese contacto estrecho no protegido, contar 7 días en aislamiento y hacerla al día 7, que es la mediana de síntomas, y las de anticuerpos realmente para. Y ya para terminar y abrir el espacio para la discusión, la tríada fundamental para evitar el contagio es la distancia, mantener la distancia, el uso del tapabocas y la higiene de manos. Mantener la distancia funciona. Inclusive si estuvieras muy cerca de, estuvieras muy relacionado con pacientes positivos, si te alejas a más de 1 metro, como mostró esta revisión sistemática de metaanálisis publicada en Lancet, el riesgo de contagio disminuye en más de un 80%, o sea que mantener la distancia funciona.
funciona. Y a mantener la distancia, a esta triada le agregaría yo, ojo con los sitios poco ventilados, y con los sitios poco ventilados si la gente es sintomática, que está tosiendo y estornudando, porque si no hay una corriente de aire, el virus pues puede permanecer allí. La higiene de manos es fundamental para evitar el contagio, sobre todo para aquellas personas que se tocan demasiado la cara o que es inevitable que no se toquen la cara, tengan mucho cuidado, y el uso correcto del tapabocas. El tapabocas es una barrera, funciona porque si vas a estar algo cerca de una persona, al hablar podrías salivar y esa salivación podría finalmente contagiar a la persona. Bueno, eso era lo que quería compartirles en términos de mitos. Por aquí les dejo mi Instagram y quisiera escuchar preguntas, comentarios, que ustedes tengan inquietudes con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cristian, por esa información brindada a nuestros asistentes. Así es, aquí tenemos activo el chat de preguntas. Para quienes aún no han escrito, les damos tiempo que les escriban. Entonces, bueno, iniciemos con este espacio de preguntas. Aquí tenemos, dice, Gloria Janet nos pregunta, doctor, ¿es cierto que la toma de temperatura que se realiza a la persona al ingresar a un sitio no se debe hacer en la cabeza o cuello, que es mejor en el brazo? No, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente es mejor hacerlo en la cabeza por encima de cualquier otra superficie corporal. ¿Por qué razón? Digamos que primero importante desmitificar que el láser nos puede hacer daño, porque el láser es un reflejo en realidad. Entonces no nos está haciendo ningún daño. De hecho, hace muchísimo menos daño inclusive que un puntero. ¿Ya? Y segundo, porque las zonas de temperatura de las extremidades pueden tener cambios importantes en términos de la temperatura. Entonces, por eso es ideal hacérsela en la cabeza, en la parte del cuello, más arriba que realmente en el brazo. También es importante, dicho esto, tener en cuenta que la toma de la temperatura podría detectar algunos pacientes cuando tienen fiebre, pero no es un método infalible. Entonces, de hecho, no tiene la sensibilidad que todos quisiéramos, pero sí ayuda, sobre todo para aquellas personas irresponsables que salen con fiebre y con síntomas, pues a la calle. Vale, doctor Cristian, muchísimas gracias por esa aclaración. No tenía ni idea, ya vamos todos aprendiendo. Bueno, aquí también Mayerly Pavón nos pregunta, ¿los tapabocas de tela antifluida no son seguros? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Voy a hacer el ejemplo. Los tapabocas de tela antifluida, a mí me gustan por dos cosas. Primero, porque son ecológicos. Ya han visto ustedes el daño que le están haciendo las mascarillas quirúrgicas o sea, nosotros seguimos como les decía al principio de la charla. Entonces, si tú vas a estar por fuera, si tú vas a estar en tu casa, si tú vas a estar en la calle, si vas a salir, pues cada vez que salgas, desechar una mascarilla quirúrgica. Esta mascarilla quirúrgica tiene 3 capas y es termosellada. Funciona como una barrera. Las mascarillas de tela, el requisito que deben tener es que deben ser de tela impermeable. O sea que ustedes ven que aquí hay 2 capas. Entonces, esta capa idealmente debe ser una capa de algodón como para que lo proteja uno en la cara, pero esta capa debe ser impermeable. ¿Cuál es la razón de que sea impermeable? Para evitar que si yo toso o estornudo, esas pequeñas gotas puedan atravesar el tapabocas. Ojo con estos porque uno no puede lavar infinitamente una mascarilla de estas. La tela impermeable o laminada se pierde la impermeabilidad después de 20, 25 lavadas. Entonces ustedes después de eso tendrían que desecharla. Y tanto para ambos, para los que usen esta, los que usen esta, siempre al desecharlas, por favor, destrúyanlas. Porque algunas personas malintencionadas están rehusando ese tipo de mascarillas. Entonces, para efectos de contagio, ambas funcionan perfecto, porque la mascarilla quirúrgica es una barrera y el tapabocas es una barrera. Evita que cuando tosas o estornudas eso salga proyectado al ambiente y a otra persona.
Excelente. Aquí tenemos muchísimas más preguntas. Ya se activaron todos nuestros usuarios. Dice Bexy Chávez, nos dice, ¿qué evidencia científica hasta el día de hoy se tiene de que el virus viaja y se puede adquirir por el aire? Bueno, esa es una muy buena pregunta. El virus no puede viajar por el aire. Hay dos situaciones importantes donde el aire tiene un factor de riesgo, y es que estés en un sitio cerrado que no tenga ventilación. O sea, si tienes un sitio cerrado donde no hay ventilación, donde no hay un aire de circulación central, o es un sitio donde no hay corrientes de aire, o tienes un aire acondicionado, por ejemplo, un mini split, que son aires acondicionados que no tienen filtros, por ejemplo, como un aire de circulación central, y es un sitio pequeño, ese aire está recirculando todo el tiempo, porque ustedes saben que los aires acondicionados mini split enfrían un volumen de aire y siguen enfriando ese mismo volumen, no enfrían volúmenes de aire distintos todo el tiempo, el aire recircula. Entonces, ojo con los sitios que estén poco ventilados, porque los sitios poco ventilados, allí el aire, si tienes especialmente una persona que esté tosiendo o estornudando, va a ser un total problema. Pero en el resto no, porque las mínimas corrientes de aire hacen que el virus se precipite al piso, y la temperatura y humedad hacen que el virus muera. En sitios, por ejemplo, tropicales, por ejemplo, San Andrés, estos cambios bruscos de temperatura y humedad hacen que el virus sea muy inestable y muera. O sea, eso ayuda a que el virus muera más rápido en las superficies. Pero si tú estás en una oficina con un mini split sin ninguna ventana, la recomendación es que hay que abrir la ventana. Hay que abrir la ventana para que por lo menos esa corriente de aire funcione. La ventaja es que si está venteando mucho, las corrientes de aire son perfectas, pero la corriente de aire no va a llevar el virus a otra parte. O sea, el virus no va a estar andando en el aire, ni vas a contagiarte de esa manera, porque para el virus es imposible poder mantenerse en el aire cuando hay corrientes de aire. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de Nubia Fajardo. Ella nos dice que le llamó la atención sobre las batas. ¿Debemos cambiarnos en cada turno? O sea, si trabajamos todo el día, o no es conveniente, no es conveniente mantener la bata puesta la misma. Listo, esa es una excelente pregunta. No, no te pongas una bata y te quedes todo el turno con la bata. No lo hagas, porque las batas se contaminan. El gol estándar, lo ideal, yo sé que esto es doloroso para los hospitales porque es gastar bastantes batas, pero lo ideal es que usted use la bata en el paciente y la deseche. Si es una bata de tela, por ejemplo, la usas y la desechas para que la laven. El peróxido de hidrógeno perfectamente funciona. De hecho, el detergente en ciclos de lavado caliente funciona perfecto para acabar con el virus. Pero no te quedes con esa bata. Y qué bueno que hiciste la pregunta, porque uno lo ve mucho, sobre todo en los servicios de urgencias. La gente se pone la bata y hace todo el turno con la bata. Después del primer contacto con un paciente, tu bata está súper contaminada. Y tú empiezas a tocar la bata de una manera involuntaria, a tocarte la cara, y por esa razón es que se ha demostrado que se aumenta el riesgo de que te puedas contagiar. Perfecto. Aquí Rosa Ángela tiene una duda que también de pronto la tengo yo y mucha gente, que es, buenos días, doctor, ¿realmente es necesario desinfectar los zapatos al ingreso? Esa es una muy buena pregunta. No, esos tapetes no sirven para nada. Esos tapetes no sirven para nada. ¿Por qué razón? Para lo único que sirven, y aquí hago alusión a un infectólogo con el que he compartido muchos escenarios y los paneles nacionales que menciona el doctor Carlos Pérez, dice, no, sí sirven para reactivar la economía, para ayudarle a la gente que los está vendiendo. Para eso es para lo único que sirve. ¿Por qué razón? El piso está siempre contaminado. ¿Qué significa eso? Que tú ni has salido del tapete y ya estás contaminando otra vez tus zapatos. Adicionalmente, los desinfectantes que se quedan allí se contaminan, porque los desinfectantes se contaminan. Entonces no estás haciendo absolutamente nada. Ahora, ¿en qué escenario sirve? Y no el tapete, sino desinfectar los zapatos cuando vayas a llegar a tu casa.
porque tu casa es un escenario controlado. Entonces la recomendación es que cuando llegues a tu casa te retires los zapatos y con soluciones de hipoclorito, 16 centímetros de hipoclorito en 1 litro de agua, por ejemplo, dan 1000 partes por millón de hipoclorito, o con un detergente o un amonio podrías hacerles la limpieza a los zapatos. ¿Con qué razón? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que muchas personas tienen mascotas, se tiran al piso, juegan con sus hijos, y esto no es por coronavirus, esto es desde siempre, o sea, siempre esas son recomendaciones que se deben hacer. Uno no transita generalmente con la ropa con la que viene de la calle, ni con los zapatos con los que viene de la calle en su casa. Vale, doctor Cristian, muchas gracias. Ya sabemos, en la casa es más eficiente. Aquí Gloria Janet nos pregunta, ¿es cierto que quien se contagia después de la enfermedad quedan secuelas? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Gloria. En este momento, eso todavía es objeto de investigación. ¿Qué se ha encontrado? Que las personas que están en cuidado intensivo tardan más en reincorporarse, en recuperarse, obviamente porque quedan desacondicionadas y entonces se demoran. Y en algunas de ellas es necesario hacer fisioterapia y terapia respiratoria para poder volver a tener como la capacidad vital que se tenía antes. Más secuelas a largo plazo apenas están siendo estudiadas. Entonces, todavía sería muy imprudente de mi parte hablarte de más secuelas porque es una enfermedad donde apenas se están empezando a investigar las secuelas. Pero es un punto muy importante si has estado en cuidado intensivo o has estado mucho tiempo en UCI, porque eso tiene unos problemas adicionales que te van a generar unas secuelas diferentes. Bueno, vamos aquí a responder más preguntitas. Dice, Bexy, otra vez nos pregunta, ¿qué tan cierto es que si se mantiene el cabello suelto puede adherirse a este y al tocarse el cabello, llevarse a las manos a las vías aéreas? ¿Se puede contraer el virus? Sí, el tema con el cabello es que si tienes el cabello suelto, tu cabello puede estar en contacto con superficies. Entonces, sobre todo para las personas que atienden pacientes, es muy complicado, ¿no? Porque no solamente se te puede pegar el COVID, se te puede pegar cualquier otra cosa, ¿no? Las bacterias sobreviven mucho más tiempo en superficies que los virus. Entonces, ahí vas a tener ese problema. La recomendación más importante es tener el cabello recogido y obviamente evitar estarse tocando el cabello constantemente. Recuerden que nosotros lastimosamente los seres humanos nos tendemos a tocar la cara muchísimo, entonces hay que tratar de evitar eso porque esta es la puerta de entrada del virus. Bueno, aquí también tenemos aplausos virtuales para el doctor Cristian Pallares. Dice, muchísimas gracias, doctor Pallares, excelente su charla. Me encanta la claridad con la que explica. Muchísimos aplausos virtuales, Luz Estela, perdón, y muchísimos más comentarios positivos tenemos. Bueno, vamos con las últimas preguntas. Dice, Dolly Jasmina nos dice, ¿cuál es el mejor método de lavado de tapabocas de antifluido? El mejor método para lavarlo, bueno, idealmente uno recomienda siempre hacer un lavado con agua y jabón. El jabón, recuerden que es efectivo para el coronavirus, o sea, el jabón funciona muy bien en términos de que el coronavirus tiene una membrana como lipídica, una membrana de grasita, y ese jabón lo que hace es destruir la membrana, pero el jabón solamente funciona para el coronavirus y algunas otras bacterias, pero no absolutamente para todo. Entonces, yo recomiendo que idealmente se haga esto con agua caliente, que eso funciona muy bien porque eso potencializa, digamos, el retiro de cualquier otro material, las partículas de polvo, las partículas de mugre que se puedan pegar. Y uno podría usar soluciones, como les decía, blancos, clorox o límpido, 16 centímetros en 1 litro de agua, que son 1000 partes por millón, y darle una jugada final con ese para hacer la desinfección. No por coronavirus, sino por otra cosa que pueda estar. El coronavirus con el agua caliente y el jabón bastará, pero para otro tipo de cosas sí es necesario tener un desinfectante mayor. Excelente. Y nuestra última pregunta la realiza María Adelaida Muñoz. Ella nos dice, buenos días. ¿Es posible que el virus se repita y si se repite es de mayor riesgo
o la persona es menos vulnerable? Perdón, no te escuché la pregunta. Te la repito, dice, buenos días, ¿es posible que el virus se repita? Y si se repite, ¿es de mayor riesgo o la persona es menos vulnerable? Bueno, sí es posible que el virus repita. Lastimosamente cada vez hay más reportes de reinfecciones. No significa esto que el virus se quede en tu cuerpo y se reactive, no, es un nuevo contagio. Por esa razón es que para aquellas personas a las que ya les dio COVID, esto no ha terminado. Porque algunas personas dicen, no, a mí ya me dio, entonces no hay problema. No porque la inmunidad se pierde. Y si has tenido síntomas leves de la enfermedad, la inmunidad se pierde mucho más rápido. Entonces, para alguien que ha tenido simplemente síntomas de un resfriado o un poco menos, la inmunidad puede durar menos de 3 meses. ¿Qué se está estudiando? La severidad. Y parece ser que las segundas infecciones no son tan severas como las primeras, por lo menos en lo que se ha logrado documentar de las reinfecciones, pero esto también es objeto de estudio porque recordamos que es una enfermedad nueva. Vale, doctor Cristian Pallares, muchísimas gracias. Hay muchísimos comentarios también positivos, que muchas aclaraciones diste el día de hoy, que has aclarado bastantes dudas y bueno, con esta información y pues la idea es eso, tener un espacio bastante nutrido y de mucho aprendizaje para cada uno de nuestros asistentes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, a nuestros asistentes por su participación. Quiero recordarles que en www.posipedia.co ustedes podrán encontrar las grabaciones de este material, de todos los encuentros, talleres web, foros, todos estos eventos, conversatorios, panel y demás. Ustedes podrán encontrar esa información en el banco de conocimiento. Ahí podrán volver a revisar esta información y compartirla con todos sus trabajadores, porque la idea es que todos sigamos creciendo en conocimiento. Muchísimas gracias. Recuerden también consultar nuestra página www.posipediatalleresweb.com, donde ustedes ahí podrán inscribirse a todas nuestras acciones educativas. Cabe resaltar que es libre tanto para nuestros afiliados como para todas las personas de Colombia. La idea es que todos nos multipliquemos en conocimiento. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Pallares. Y bueno, los dejamos con el siguiente video.